El pasado mes de julio, la Liga Santa de Oración por España tomó parte en la primera edición de la peregrinación Nuestra Señora de la Cristiandad. En especial, nos llamó la atención la gran cantidad de jóvenes enamorados de la Santa Madre Iglesia y deseosos de conservar sus tradiciones. Hoy vamos a compartir una bonita charla con uno de ellos, Daniel Rubio Ferrandis, un auténtico portento de la música con tan solo 27 años, experto en música antigua y música sacra. Hablaremos con él del tesoro más preciado de la Iglesia, el canto gregoriano. Que es un momento crucial para la Iglesia. Pues hay un martirio que es cruento, que inicia y acaba, y hay un martirio. Y le has quitado ese aspecto sobrenatural, te quedas con el ser budismo humano todo eso, animal. el budismo tibetano es todo eso. ¿Por qué? Pues porque claramente la reina no era antisemita. Uno da la batalla hasta el final. O sea, Damos la bienvenida a Daniel Rubio Ferrandis desde Valencia. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muchas gracias, Aurora, por invitarme. Una alegría verte. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Esta nueva entrevista que vamos a hacerte porque nos dimos cuenta, normalmente suelo llamar de usted y poner el don por delante en todas las entrevistas, pero en este caso no lo voy a hacer y no por tu juventud, sino porque nos conocemos. Eso es. Y a veces la confianza, ¿no? Ya se sabe. Sí. Hemos estado peregrinando juntos, ¿verdad? Este verano a Covadonga. Eso es. Estuvimos en la peregrinación, en la primera peregrinación aquí en España de Nuestra Señora de la Cristiandad, y allí conocimos a muchísimos jóvenes locos por el gregoriano. Uno de ellos eres tú. Eso es. Sí, yo, bueno, aparte de estar en la organización de la peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad, fui también el maestro de capilla de la Schola Cantorum, del coro, que cantó en las misas de esta peregrinación en julio de este año pasado y también pues de los próximos años. Maravilloso. Muy bien, nos dio muchísima alegría, nos hizo mucha ilusión y ver cómo personas tan jóvenes se implican con un tesoro tan maravilloso de la Iglesia como es el canto gregoriano. Pero antes de nada, Daniel, nos gustaría que te presentases tú mismo porque tienes un currículum, lo he estado mirando, tienes un currículum que es maravilloso, pero nos gustaría que tú mismo nos dijeras quién es Daniel Rubio y qué tienes que ver tú con el canto gregoriano. Sí, pues bueno, yo desde siempre he estado vinculado con la música. La música es pues, mi gran pasión desde que era pequeño y bueno, yo he estudiado piano desde pequeño y luego pues he estudiado las carreras de piano y de otros instrumentos de tecla históricos como puede ser el órgano o el clavecín. He estudiado en las ciudades de Salamanca y después en Ámsterdam, en Holanda. Y también he estudiado musicología. Entonces, en las clases de musicología, pues una de las cosas que estudiamos es los manuscritos históricos de diferentes épocas y transcribimos diferentes tipos de notaciones musicales de otras épocas. Y entonces nos encontramos con manuscritos de la Edad Media, del siglo IX, siglo X, manuscritos que tienen música, tienen canto gregoriano. Entonces a mí pues realmente me empezó a interesar mucho eso, porque me preguntaba, ¿por qué esta música y por qué es tan difícil escucharla hoy en día en nuestras iglesias? Entonces yo concretamente me he especializado bastante en la cuestión del canto litúrgico y del canto gregoriano y he dedicado gran parte de mis esfuerzos o estoy dedicando como investigando acerca del canto gregoriano. Y aquí en Valencia, donde resido, soy el encargado, soy el director de la Schola Cantorum, del coro gregoriano y organista.
en la Santa Misa tradicional, en la forma extraordinaria del rito romano, en la ciudad de Valencia. Eso es un poquito a grandes rasgos pues lo que os puedo contar sobre. Muy bien, es algo que realmente nos sorprende que la gente joven se interese tanto por el canto gregoriano y además da la casualidad, ¿no?, entre comillas, que según el Novus Ordo, hace poco, el día 3 de septiembre, fue el día de San Gregorio Magno. Correcto. Y creo que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy del canto gregoriano. Sí que es verdad que esta música no se ha perdido del todo, pero antes de nada nos gustaría que nos contases, aunque sé que es una pregunta un poco difícil, ¿qué es el canto gregoriano exactamente? Bueno, voy a intentar resumirlo, obviamente, porque esto podría dar para mucho. El canto gregoriano, pues, es el canto oficial y propio de la liturgia romana. ¿De acuerdo? Entonces, como bien sabemos, hay diferentes ritos en la Iglesia Católica y estos ritos se pueden dividir en occidentales y orientales. Por ejemplo, en Oriente tenemos pues, rito bizantino, ritos coptos, alejandrinos, etc. Y en Occidente, que nos pilla un poco más cerca, pues tenemos el rito romano, que es el rito al que asistimos la inmensa mayoría de fieles en España y en Europa. Pero, por ejemplo, también tenemos el rito ambrosiano en Milán, o en España, aunque es poco conocido, pero también se practica a veces, sobre todo en la ciudad de Toledo, el rito mozárabe, que es el que había en la península ibérica antes de que llegara el rito romano y ganara más poder suplantando al rito propio que teníamos aquí en la mayor parte de casos. Pues bien, el canto propio del rito romano, que es el rito propio de la Iglesia de Roma, aunque se haya extendido hoy en día a prácticamente todo el mundo, es el canto gregoriano. Y el canto gregoriano, el nombre lo toma de, precisamente como decías, San Gregorio Magno, Gregorio I, ¿de acuerdo? Entonces, a veces se puede leer el canto gregoriano lo inventa San Gregorio. No, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. El canto gregoriano es toda una tradición y una evolución que viene desde el canto de la sinagoga, de los primeros cristianos que eran judíos, y cómo va evolucionando poquito a poquito a lo largo de los siglos. Entonces, Gregorio, el Papa Gregorio es, bueno, a él no sabemos tantísimo como nos gustaría saber sobre él, porque claro, él vive a finales del siglo VI, o sea, es una época muy lejana, pero seguramente pues él compila libros con textos para ser cantados y seguramente él promueve la creación de una schola cantorum para las liturgias papales. Pero bueno, se toma sobre todo el nombre de gregoriano como un argumento de autoridad, porque se veía en un papa tan importante como Gregorio un nombre que daba autoridad. Por eso también se habla de liturgia gregoriana, calendario gregoriano, en fin, muchas cosas van a llevar el adjetivo gregoriano como un adjetivo que le da autoridad, ¿no? Por el Papa San Gregorio. Entonces, pero realmente antes de Gregorio ya tenemos una tradición musical y realmente lo que cantamos hoy en día no es lo que cantaban en tiempos de Gregorio, porque también ha seguido evolucionando musicalmente después de Gregorio. Y efectivamente, porque, gracias Daniel, efectivamente porque lo que vemos es que un poco la historia del canto gregoriano es tan ajetreada o tiene tantos problemas como nuestra propia Iglesia Católica, ¿no? Claro, o sea, si te digo que
el canto gregoriano es el canto para la liturgia, y la liturgia pues siempre ha tenido pues, una historia con altibajos, pues lo mismo pasa con la música. Pero bueno, realmente el canto gregoriano ha sufrido diferentes procesos, cambios. Por ejemplo, te voy a contar brevemente en tiempos de Carlomagno, Roma va a enviar cantores a la corte de Carlomagno para que enseñen el canto a los cantores que hay allí. ¿Por qué? Porque allí practicaban la liturgia galicana, pero el Carlomagno dice, vamos a hacernos romanos para tener pues esa alianza mayor con Roma. Y entonces se van cantores desde Roma para enseñar allí a los cantores. ¿Qué pasa? Que luego lo que en realidad va a ocurrir es que se produce una mezcla, claro, porque entonces aún no teníamos notación musical, todo se confiaba a la memoria. Entonces, la música que al final acaba cantándose allí es una mezcla entre lo que debieron enseñar aquellos cantores propios de la Iglesia de Roma y con los gustos musicales, la estética, las melodías que ya conocían allí en la corte de Carlomagno. Y entonces esa hibridación, que además van a decir, esto es el canto auténtico de Roma, sin ser conscientes de que quizás involuntariamente había sufrido unas ciertas modificaciones musicales. Pues Carlomagno lo va a difundir por todo el imperio, como una forma de asegurar la unidad. Es decir, si cantamos lo mismo, pues va a ser también algo interesante para conseguir la unidad de la Iglesia y del imperio, que son dos cosas muy ligadas en aquella época. Y eso es. Entonces, aquel canto franco-romano va a ser lo que luego, con ciertas evoluciones, lleguemos a conocer como canto gregoriano. Luego, por ejemplo, en otro episodio, mucho más tarde, en el siglo XIX, los monjes de Solesmes, la abadía de Solesmes, benedictinos, se van a dar cuenta de que en muchos sitios ya no se canta el gregoriano y que en muchos sitios lo que se canta es a veces era una música operística, una música que no era muy sacra, y que el gregoriano incluso se canta muy mal. Lo que se ha llegado a cantar en el siglo XIX no tiene nada a ver con la música que venía en los manuscritos mucho más antiguos. Digamos que de alguna forma sería corrompido. Entonces, los monjes de Solesmes van a coger manuscritos muy antiguos y van a hacer unos nuevos libros en los que dicen, bueno, aquí tenemos la música que hemos encontrado en manuscritos muy antiguos de toda Europa, que los hemos fotografiado, y van a promover estas ediciones críticas, renovadas de canto gregoriano. Y en ese sentido también va a actuar el Papa San Pío X en 1903, que va a publicar un motu proprio que se llama Tra le sollecitudine, y en el que precisamente habla de evitar, desterrar de la Iglesia todo aquello que suena profano. En aquella época pues era la música de tipo operístico, y no usar instrumentos que se asocien a la música profana, sino promover la sacralidad. Y en concreto él pide promover muy especialmente el canto gregoriano, no porque a él le gustara más ni menos, sino porque es el canto propio de la liturgia romana. Otras músicas, si podemos poner algunos textos en polifonía, eso está muy bien, pero digamos que es un ornamento, una posibilidad más. Pero el canto propio, el que de normal, como regla general, se va a usar, es el canto gregoriano. Entonces eso lo promueve mucho San Pío X, 1903. Un momentito, Daniel. Para los que no sabemos mucho de música, ¿nos podrías decir qué es, por ejemplo, la polifonía? ¿Qué diferencia hay entre el gregoriano y la polifonía? Claro. Solo en un pequeño apunte. Sí, bueno, pues una de las características del canto gregoriano es
que es un canto monódico. Mono significa uno, ¿verdad? Y poli significa varios. Entonces, cuando hablamos de monodia o monofonía, es que se canta una sola melodía. Mientras cuando se habla de polifonía es que se cantan varias melodías de forma simultánea. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si escuchamos un coro polifónico que canta a 4 voces, puede ser que tengamos una persona o varias personas cantando una línea de soprano, otra de alto, otra de tenor y otra de bajo. Pero en cambio, en el canto gregoriano solo hay una melodía, lo cual no quiere decir que lo cante solo una persona. Es decir, pueden cantar varias personas al unísono, pero la misma melodía. ¿De acuerdo? Entonces, el canto gregoriano es monódico, no es polifónico. De acuerdo. Y, bueno, otra característica del canto gregoriano es que es en latín. ¿Por qué? Porque el latín es la lengua oficial para los ritos latinos, en concreto para el rito romano, igual que para el rito ambrosiano, para el rito mozárabe, etc. En cambio, si nos vamos a la música propia del rito bizantino, por ejemplo, pues va a ser en griego, porque es la lengua propia de ese rito. Pero como la lengua propia del rito romano es el latín, el canto gregoriano, obviamente, usa el latín. Muy bien, Daniel. Entonces nos hemos quedado, gracias por esta maravillosa aclaración, nos hemos quedado en el Papa Pío X a principios del siglo XX con este motu propio y si te parece bien vamos a hacer un salto, parece que cuántico, como nos encontramos ahora mismo, porque realmente muchas personas, incluida yo misma, que soy conversa de hace poco tiempo, de 4 años, nos enamoramos del canto gregoriano, pero luego llegamos a las iglesias y se canta de todo, menos este canto que, como tú bien dices, es el oficial del rito romano. ¿Qué es lo que pasa en ese transcurso de tiempo, en todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI? Así resumiendo un poquito, si te parece bien. Pues es muy buena pregunta. Resulta que a principios del siglo XX se va a promover mucho a partir de lo que manda San Pío X. Solesmes siguen trabajando en nuevos libros, digamos, mejorando esas partituras que ellos preparan y se va a conseguir incluso que los fieles aprendan el ordinario de la misa. Hago un pequeño paréntesis. El ordinario de la misa es el Kyrie, o Señor ten piedad, el Gloria, el Credo, el Sanctus, el Agnus Dei, Cordero de Dios, ¿no? Pues lo básico. Efectivamente. Lo que cada día es igual, siempre son los mismos textos, no cambian. Pero luego podemos hablar, si quieres, un poco de esto. Sí. Pero se consigue que la gente aprenda el canto gregoriano, sobre todo el más sencillo. Llegamos al Concilio Vaticano II y Sacrosanctum Concilium, en el número 116, va a decir lo siguiente. A ver, la Iglesia reconoce el canto gregoriano como el propio de la liturgia romana, es decir, lo que te acabo de decir antes. Eso lo recoge el concilio. En igualdad de circunstancias, por tanto, hay que darle el primer lugar en las acciones litúrgicas. Es decir, el concilio, como no podía ser de otra manera, dijo que lo que siempre se había dicho, como el canto gregoriano es el propio de la liturgia romana, es el que tiene que usarse como regla general. Es decir, otras músicas se pueden usar, sí, de hecho los siguientes puntos habla de téngase también en gran estima la polifonía, el canto popular, etc. Pero como regla general y en primer lugar, dice el concilio, debe usarse el canto propio, que es el canto gregoriano. Y como tú bien dices, entrar en una iglesia y encontrarte con que se cante algo de canto gregoriano, un poquito, es bastante difícil. E incluso fieles que conozcan algunos cantos en gregoriano, pues también es complicado. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, por lo que sea, por una serie de razones, la verdad es que en los últimos 50 años, en lugar de potenciarse como pidió el concilio, ha ocurrido todo lo contrario. Entonces, muchas veces muchas veces los propios clérigos han sido los primeros que no se han interesado por este patrimonio y
en la liturgia se ha hasta desaconsejado o incluso prohibido, contra lo que pedía el propio concilio, ¿no? Que no podía ser de otra manera porque es lo que dice la tradición de la Iglesia. Entonces, pues sí, es chocante y bueno, pues es una pena. Pero, por otra parte, en los últimos años vemos que cada vez más personas, muy especialmente personas jóvenes, cada vez se interesan más y dicen, uy, ¿y esto? ¿Canto gregoriano? ¿Esto qué es? Y les gusta y cada vez hay más jóvenes pues, que se acercan a él y lo van a pedir. Entonces, bueno, yo estoy convencido de que vamos a poder ver un resurgir del canto gregoriano. Como decimos aquí en la Liga Santa de Oración, un renacer, ¿no? Un renacer. Un nuevo amanecer de la cristiandad. Sí. De la mano de un renacimiento litúrgico, un renacimiento de la Iglesia, pues una pequeña parte de esto pues es también pues, todo lo que es sacro y relacionado con la liturgia, y una de esas cosas es el canto. Efectivamente. Mira, compartirte que no solo es mi testimonio, sino testimonio de varias personas con las que he podido conversar sobre estos temas, y aparte testimonios también antiguos, como el propio San Agustín. Personalmente, ahora si quieres hablamos del tema, los beneficios que yo voy viviendo en mi conversión, pues con el aprendizaje del gregoriano, que también lo hablaremos, que creo que no es necesario ser un gran cantante para cantar gregoriano, o por lo menos para tararearlo, o estar metido un poquito en el grupo. No solo son los beneficios que, si quieres, hablamos ya a nivel espiritual o físico, sino que sin darte cuenta, incluso sin saber latín, no sé cómo funciona, vas empapándote de doctrina de la Iglesia. Yo no sé cómo funciona, pero ya le pasaba, bueno, San Agustín en su época sí se hablaba latín. Pero, y además hay algo que me llama mucho la atención, es que cuando llevas ya un tiempo cantando gregoriano, empiezas a cantarlo como si hablases. Es una sensación muy extraña. Estás cantando, pero a la vez tienes la sensación de que simplemente estás hablando con Dios, ¿no? Y esa transformación en un alma que ora y canta a la vez. Eso es un paso gigante en la conversión de una persona. Y si quieres pasamos ya directamente a hablar un poco de los beneficios que tú ves del canto gregoriano, que siempre creo que no vamos a llegar ni a saber exactamente todos los que son, pero ¿cuáles son aquellos que tú resaltarías? Bueno, pues como decías, San Agustín dice, quien canta reza 2 veces. Entonces, lo que tú estabas diciendo es totalmente cierto. El canto gregoriano no es un ornamento, es una parte integral de la liturgia. Esto es que hay que entenderlo, no es, como quiero hacerlo más bonito, añado canto gregoriano. No. Es que el canto gregoriano es una parte de la liturgia, igual que son los cirios o igual que son los manteles del altar. Pues esto es una parte más integrante de la liturgia. No es un ornamento porque nos gusta para hacerlo más bonito. Y claro, el canto gregoriano es la oración. O sea, y claro, como dice San Agustín, al cantarla realmente te permite saborear más las palabras, te permite degustarlas y embellecerlas con la música. Entonces, por ejemplo, hay un concepto musical, voy a explicar aquí para todos los que no conocen los términos musicales. Melisma. Un melisma. ¿Qué es un melisma? Es cuando a una sílaba le vamos a asignar muchas notas. No una nota, sino muchas notas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Resaltar esa sílaba o esa palabra y estamos embelleciéndola de una manera especial. Normalmente, eso vamos a tener melismas muy largos en palabras importantes. Entonces, nos permite degustar mejor esa palabra. Entonces, uno de los beneficios del canto gregoriano, tanto para los que cantan en la liturgia como para los que escuchan, es que les permite vivir la sacralidad de la liturgia. Entonces, y quiero remarcar que la participación es tanto por parte de quien canta como de quien
está escuchando, porque quizás hay partes gregorianas que son asequibles para que las cante todo el mundo y hay partes que no, que solo es posible cantarlas pues aquellos que tienen un mayor entrenamiento. Pero quien está en el banco escuchando eso no está pasivo, no, sino que realmente recibir esas palabras embellecidas con ese canto, con esos melismas, le ayuda mucho a su corazón a rezar. Bueno, si quiere abrirse a ello, claro, hay que querer, pero le va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque la belleza nos habla de Dios. O sea, esto es un concepto que siempre se ha tenido muy claro en la Iglesia, que la belleza y la bondad son dos cosas muy ligadas. Y claro, ¿quién es la perfección, la máxima bondad? Pues es Dios. Entonces, todo lo que hace Dios es bello. Por eso la creación es bella, ¿no? Entonces, se entiende que todo lo que es bello es algo que de alguna forma está tocado por Dios. Eso siempre ha sido una concepción cristiana y de la Iglesia. Por ello las iglesias siempre se han construido con una arquitectura bella. Por eso las pinturas de las iglesias siempre han sido pues, las mejores. Y lo mismo con la música. Entonces, el que está rezando le ayuda mucho esta música. Estos melismas le ayudan a que le toque el corazón y a poder meditar mejor en las palabras. Por ejemplo, si encontramos un texto de 2 líneas, si lo rezamos, si lo decimos, a lo mejor lo decimos en 10 segundos. Si lo cantamos, a lo mejor, según qué cantidad de notas le ponemos, pues podemos estar 1 minuto o 3 minutos. Entonces, es tiempo que nos ayuda a interiorizar ese texto. A lo mejor alguien ahora mismo está pensando, ya, pero si es en latín y yo no sé latín. Bueno, de acuerdo. Pero seguramente te vayan a facilitar pues, traducciones de los textos, de tal forma que puedas leerlo en tu idioma, en español, por ejemplo. Pero aún así, incluso si no tienes una traducción, muchas veces vas a ser capaz de reconocer el latín, porque es de donde viene nuestra lengua, entonces se nos hace muy natural para nosotros. Y muchas veces los textos litúrgicos son bastante sencillos, a lo mejor tomados de salmos que todos conocemos, o muchos textos litúrgicos que los conocemos en nuestra lengua materna. Y incluso aún así, aunque no conocieras para nada aquello que se está diciendo, solo el hecho de la belleza que tiene es algo que te puede ayudar a la oración, te puede mover a la oración. Por ejemplo, si acudimos a una liturgia bizantina, donde se va a cantar músicas diferentes al canto gregoriano, pero también preciosas, también bellas, y en griego, por ejemplo, y nosotros no sabemos griego y no lo podemos reconocer en absoluto. Pero no pasa nada, también sería algo edificante, algo que nos ayudaría a la oración, ¿no? Pero bueno. Efectivamente, porque además, Daniel, a mí me ha pasado, por ejemplo, de escuchar el Padre Nuestro, por ejemplo, en arameo, con una melodía de origen más oriental y emocionarme mucho porque me parecía simplemente increíblemente bello el amor que reflejaba toda esa melodía a Dios Padre. Y como en mi caso, pues el amor hacia Dios Padre en mí es muy grande, pues me emociona que personas de todo el mundo, aunque sea la persona que ha compuesto esa melodía, ¿no? La ha movido el amor a Dios. Y eso te mueve a ti mismo, en tu corazón, a amar también a Dios. Porque sabes que está dirigida a Dios Padre, no está dirigida a un árbol, ni está dirigida a una piedra, no, está dirigida a Dios Padre. Entonces, eso a ti también enciende en ti el amor al Padre. Y como también yo estoy convencida de que son obras que están inspiradas por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, igual que en esas personas, inspira la melodía, en ti te inspira otro tipo de alabanza a tu medida en ese momento, ¿no? Claro. A mí me ha pasado, ¿no? De estar oyendo oraciones y en mí misma empezar a brotar otro tipo de alabanza, otro tipo de oración
quizá más sencilla, ¿no? En ese momento, pero brota sola porque es el mismo Claro. Espíritu Santo el que nos mueve. Claro, es También una fuente de quería- inspiración. Es una Claro, fuente de inspiración, aunque tú lo expreses con otras palabras, pero te incita a ello. Sí, sí. también quería recomendar a las personas que nos están viendo, Daniel, una página web, bueno, una página de YouTube que a mí me gusta mucho, con la que estoy aprendiendo mucho canto gregoriano, y yo creo que bien, eso, no sé si la conoces, se llama Verbum Gloriae. Sí, eso es. La recomendamos, es de, bueno, un buen amigo, Amadeo, de Sevilla, Sí. y él, acudió también a la peregrinación y estuvo ¿Ah, sí? ahí, estuvo ahí cantando con nosotros en la escuela. Y bueno, pues ahora ha empezado este trabajo de divulgación y tiene un canal de YouTube y una página web. Muy bien. Entonces, pues él está ahí subiendo materiales para aquellos que quieran aprender y bueno, pues sí, animo a que todos puedan echarle un ojo al trabajo de Amadeo, un buen amigo. Sí, además yo estoy aprendiendo muy bien porque efectivamente canta en un ritmo lento para que todos lo podamos seguir y además están las traducciones a castellano y, por ejemplo, las antífonas están muy completas, luego con su oración después y al final en la cajita de descripciones tiene una descripción muy pormenorizada de para qué se utiliza cada canto, de las fuentes. A mí me parece un trabajo exquisito, la verdad que me ha gustado muchísimo. Sí, sí. Pues, Daniel, si quieres, seguimos con los beneficios. A ver, esto va a ser, normalmente con las personas que hago la entrevista, hay una pequeña parte que yo llamo desmontando mitos. Y a mí me da mucha pena, aunque yo misma he caído cuando estaba alejada de Dios, que el gregoriano se reduzca para muchas personas a una música relajante. Entonces yo te pregunto, Daniel, ¿el gregoriano es una música para relajarse? Pues bueno, efectivamente en los años 90, ¿no? Creo que se puso muy de moda, todo el mundo se compró el disco de los monjes de Silos y un top ventas. Bueno, si a uno le relaja y se lo quiere poner para relajarse, pues bien, o sea, no hay nada en contra de ello, ¿no? Pero bueno, realmente no es que sea para relajarse, es que es para la oración, es para el culto. Pero sí que es verdad que sí que es fácil comprender por qué relaja, porque realmente envuelve a uno en un ambiente, en unas sonoridades que de alguna forma favorecen la concentración en la oración, que favorecen un clima de recogimiento. Entonces, eso se puede llevar hacia el relajamiento de estar tumbado en una cama, ¿no? O se puede llevar precisamente a pues, relajarse espiritualmente, porque también es algo que necesitamos. Es decir, hoy en día, vivimos normalmente una vida bastante ajetreada, ¿verdad? En la ciudad, en el trabajo, aquí y allá. Bueno, pues nos hace falta momentos de entrar en una iglesia, estar en silencio, arrodillarse ante el Santísimo y en ese sentido parar un poco, ¿para qué? Para adorar a Dios. Entonces el gregoriano pues es un buen antídoto, es una música que ayuda a bajar las revoluciones de nuestra vida y ayuda a ponerse en la presencia de Dios para poderlo adorar, ¿no? Entonces esa es la finalidad. Entonces sí, pues podríamos decir que nos ayuda a relajar el alma de alguna forma. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, los beneficios, ya te digo, creo que son muchos. Lo importante es, sobre todo, no tener prejuicios y dejar, bueno, pues abrir el corazón a lo que nos pueda inspirar Dios a través de, en este caso, la música. Yo voy a compartir contigo una experiencia con el canto gregoriano.
Desde mi conversión, muy al principio, por un medio que no viene al caso, yo comencé a rezar la liturgia de las horas, casi desde el principio, 6 de las horas. Y claro, yo al principio las hacía leídas, ¿no? Leyéndolas simplemente, lógicamente. Y me venían muy bien, me hacían parar a ciertas horas del día y estructurar mi día, ¿no? Me fueron estructurando la jornada, toda la jornada, que yo vivía una vida bastante desordenada y me la fueron estructurando. Y luego, con el tiempo, claro, se va perdiendo ese buen hábito. Si no estás en un convento rodeado por hermanos que tocan la campana y te avisan para la oración, pues siempre vas anteponiendo otras obligaciones. Hasta que llegó la peregrinación. Y después de volver de la peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad, he vuelto a retomar ese hábito de las 6 horas, de la liturgia de las horas. Sí. Y algo de lo que yo me doy cuenta es que hay veces, cuando tengo mucho ajetreo o muchas cosas que hacer, que tengo la tendencia, como tú bien dices, a leer las oraciones muy rápido, hacerlas muy rápido. Entonces me las quito rápido de encima y puedo volver a lo mío. Entonces, cuando las cantas, no puedes hacer eso. No, hombre, a ver, se puede cantar rápido, pero el canto te obliga a una cierta pausa, es decir, hace falta más tiempo para cantar que para hablar. Podemos hablar muy rápido, pero en el momento en el que cantas tienes que pausar un poquito. Entonces, claro, es cierto. Hombre, si alguien tiene tiempo para cantar todas las horas canónicas de cada día, pues seguramente casi que esté en disposición de entrar a un monasterio. Pero ojalá, ¿no? Pero es verdad que, claro, demora más tiempo cantar las horas que rezarlas. Entonces, solamente con rezarlas ya hay bastante mérito. Pero, porque como tú dices, pues bueno, efectivamente siempre hay obligaciones y no se puede a veces hacer todo lo que quisiéramos. Pero bueno, sí, es verdad que quizás si uno quiere cantar o cantar algunas partes, pues le puede ayudar efectivamente a fijarse un poco más en el texto, en aquello que está diciendo. Y lo mismo ocurre con la liturgia pública, cuando uno acude a la misa. La misa. Si se va a cantar, va a ser más larga que si se va a rezar sin ser cantada. Eso es así. Entonces, cuando uno va a una misa cantada, pues sabe que va a ser más larga. Pero, bueno, por otra parte, eso quiere decir también más tiempo para poder entrar en el misterio, poder entrar en aquello que se está celebrando. Muy bien, Daniel. Y ahora una persona que nos está viendo y que dice, a mí me gusta el canto gregoriano, quiero aprender, pero no tengo muy buena voz. O mi voz no es como la de los monjes que yo oigo de los monasterios o las monjas. ¿Se puede cantar gregoriano sin ser un gran cantante? Hombre, claro, desde luego. Excepto algunas personas que son casos perdidos porque tienen cero oído, que los he encontrado, y que, bueno, ¡guau! Puede haber casos muy difíciles, ¿no? Pero lo normal es que muchas personas piensan que no tienen buen oído o no tienen buena voz, pero porque no la han trabajado simplemente. O sea, la 99% de personas que piensan, yo es que no valgo para cantar, yo es que no tengo buen oído, no tengo buena voz. No, es que no lo has trabajado. O no has tenido la suerte de que alguien lo trabaje contigo. Pero seguramente se puede aprender. Es como todo, es como aprender idiomas, todo se puede aprender. Entonces, ¿hace falta leer música? No. ¿Hace falta saber solfeo? No. Si sabes, pues te va a ayudar para muchas cosas, para aprender más rápido. Pero no hace falta realmente. ¿Hay cantos muy complejos? Sí, pero hay cantos muy fáciles. Entonces, aspirar a cantar lo más complejo, pues
pues bueno, no es lo habitual. Pero aspirar a cantar cantos sencillos, sí, desde luego. ¿Cómo se puede aprender? Claro, hombre, si uno va a su parroquia y lo van a cantar cada domingo, pues se lo acaba aprendiendo. El problema es que mucha gente que nos esté escuchando dirá, ya, pero ni en mi parroquia, ni en la de al lado, ni en la del otro lo puedo escuchar. Y yo diré, bueno, pues una pena, en fin. Pero, de momento empezamos por internet, ¿no? pero bueno, internet, digamos que de alguna forma, efectivamente, como tú comentabas, el canal de Verbum Gloriae, pero hay muchos otros canales, muchos otros recursos donde basta poner el nombre de un canto en YouTube para encontrar muchos vídeos donde lo cantan con la partitura y entonces pues a base de escuchar el vídeo uno se lo aprende. Y hay cantos muy sencillos y hay también muchos otros recursos en internet, hay aplicaciones, en fin, con partituras. Pero yo lo que sugeriría a alguien que no tiene ni idea y quiere cantar algunos cantos sencillos, pues es ir a YouTube. Y bueno, pues por ejemplo, ¿qué se puede aprender? Pues algunos cantos, claro, pues y algunos cantos que además son muy útiles. Por ejemplo, el ordinario de la misa. Como te decía, bueno, lo he comentado antes un poquito, pero lo vuelvo a comentar para aclarar. El ordinario de la misa son aquellos cantos cuyo texto siempre es el mismo. Es un texto invariable, mientras que el propio de la misa son aquellos cantos cuyo texto va a cambiar según la festividad que se celebre. Es decir, el propio del día es el introito, el gradual, el aleluya, el ofertorio, la antífona de comunión, etc. Mientras que el ordinario pues, es algo que sí que todos podemos aprender. Entonces, hay varias melodías para el ordinario de la misa. Hay varias melodías, pero no hay cientos de ellas. ¿Están aquí o no? Espera, aquí. Eso ahí. es, ahí están. Eso que pone Graduale Romanum, pues hay una sección que llama Kyriale. De hecho, también nos podemos comprar un libro que se llama Kyriale Romanum, donde solo viene esas ciento y pocas páginas. Entonces, ahí que tenemos los cantos de el Kyrie eleison, que por cierto, antes he dicho, el canto gregoriano está en latín. No siempre, casi todo, pero el Kyrie eleison es griego, ¿de acuerdo? Viene de la liturgia oriental, Kyrie eleison, Señor ten piedad. El Gloria, el Credo, el Sanctus y el Agnus Dei. Entonces, hay varias melodías. Una de las más conocidas es la Misa 8, porque las misas ahí en estos libros vienen los cantos de la misa vienen agrupados en misas, la misa 1, la misa 2, que son agrupaciones de Kyrie, Gloria, etc. Y muchas de ellas tienen además un nombre, un subtítulo. Entonces la misa 8 se llama De Angelis, de los ángeles. Entonces es una de las misas más conocidas y que a lo mejor algunos de los que nos están oyendo sí que la conocen. Entonces quizás es una buena misa muy bonita para conocer y para cantar. Una que es aún más fácil es la misa 18. Es una de las más sencillas. Normalmente se usa en los tiempos de Adviento y de Cuaresma. Es muy, muy sencilla. Muy bien, Daniel. Un poquito para centrar a la gente que nos esté viendo. Es decir, hay diferentes modos de cantar la misa con unos cantos básicos, pues el canto de, por ejemplo, como dices tú, el santo, el ofertorio, diferentes cantos que siempre son los mismos y se cantan en diferentes tipos, ¿no?, de misas. Y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, si buscamos misa número 8 cantada en gregoriano, por ejemplo, o cómo buscamos en internet. Bueno, podemos poner en YouTube, podemos poner misa 8, normalmente con números romanos, o simplemente misa de Angelis.
Muy bien. de Ángelis. Encontraríamos o misa gregoriana 18, por ejemplo. Entonces encontraríamos la misa gregoriana 18. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Un Kyrie, bueno, en la 18 no hay gloria, porque normalmente se usan en los tiempos de Adviento y Cuaresma, cuando no hay gloria, pero un Sanctus, un Agnus Dei. Los credos van aparte, no se enumeran aparte, ¿de acuerdo? Entonces, un credo muy habitual es el credo 3. Entonces, si tú pones en YouTube credo 3, con números romanos, te va a salir la melodía de un credo que es bastante conocida, esta melodía. De acuerdo. Otras piezas que también son bastante populares y que muchos de los oyentes conocerán, que no forman parte de la misa, sino por ejemplo, de horas del oficio divino. Pues, por ejemplo, las antífonas a la Virgen. Por ejemplo, más conocida, la Salve Regina. ¿De acuerdo? Salve Regina. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Que es un canto muy conocido, que de los pocos que aún se suele cantar en la mayor parte de iglesias. Otro canto, el Pangelingua. Pangelingua es el himno para las vísperas de la festividad del Corpus Christi. Entonces, es un texto que escribió Santo Tomás de Aquino. Y se usa frecuentemente para la exposición del Santísimo Sacramento. Cuando se expone, frecuentemente se canta Pangelingua. Y las últimas dos estrofas, que empieza con Tantum Ergo, que muchos conocerán, Tantum Ergo, se cantan normalmente antes de dar la bendición con el Santísimo. Bueno, pues también son cantos que merece la pena conocer. Entonces, en YouTube podemos poner Pangelingua gregoriano. Si no pones gregoriano, a veces a lo mejor te sale alguna versión polifónica. Pones Pangelingua gregoriano o Salve Regina gregoriano. Entonces ahí te van a salir muchos vídeos. Lo bonito también del canto gregoriano, Daniel, y corrígeme si me equivoco, es que nos une a la Iglesia de todos los tiempos y a la Iglesia ya no solo en la tierra, sino en la Iglesia, como tú bien estás contando, en el cielo, porque muchos de los cantos que vamos a hacer, pues o los ha compuesto Santo Tomás de Aquino, o los ha compuedo Santa Ilegarda, o los ha compuesto San Benito, siempre... Sí, o simplemente la mayoría de ellos, digamos, autores anónimos que no conocemos, pero que probablemente estén en el cielo. Probablemente. Pero efectivamente, como tú dices, son unos textos y una música, porque texto y música va ligado, que ha usado la Iglesia a lo largo de muchos siglos. Entonces, digamos que estamos, en este caso, rezando o cantando aquellos textos y aquellas músicas que cantaban, rezaban, pues muchos de nuestros santos que nos han antecedido. Entonces, de esa forma... Los favoritos nuestros, con pues, Santa Teresa... Efectivamente, San Juan de la Cruz, o bueno, cualquiera de los santos de los últimos siglos y de casi toda la historia de la Iglesia han conocido estas músicas. Entonces, de alguna forma, desde el cielo se podrán unir, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, bueno, pues cuando se ofrece el sacrificio de la misa, sabemos que se hace en comunión con la Iglesia triunfante, la Iglesia celestial, y la Iglesia purgante, ¿verdad? Entonces, los santos y los ángeles se unen desde el cielo a esa liturgia de alabanza divina. Efectivamente. Entonces, bueno, aclarar que, por supuesto, la música que podemos usar en nuestras liturgias tiene que ser la mejor porque está destinada a Dios. Pero si ya nos parece bella esta música, pensemos cuánto mejor tiene que ser la música que canten los ángeles sin parar para dar gloria a Dios en el cielo. O sea, la música que aquí tenemos está al final hecha por nosotros, por los humanos, inspirados por el Espíritu Santo para dar gloria a Dios. Pues mira, para terminar un poco con esta parte, porque estamos terminando un poco el tiempo, y me encantaría que nos enseñaras a cantar una pequeñita pieza,
una que sea sencillita, pero antes me gustaría compartir contigo una anécdota que no sé si será real, que se cuenta de Mozart. Y se decía que Mozart afirmaba que hubiese preferido no componer ninguna de sus obras, pero haber sido él el compositor de la Misa de Angelis. Eso es lo que se dice. Sí, no bueno, sé si es así exactamente. Yo lo he escuchado, pero si no me equivoco, creo que decía de un prefacio. De un prefacio. Yo es lo que al menos he escuchado, claro. Hasta qué punto es real o no, no lo sé. No lo sé. Pero el prefacio es aquello que canta el sacerdote después del Sanctus. Y que es una melodía muy repetitiva, pero en su sencillez muy bonita. Muy bonita. Pero sí, efectivamente, todos los compositores de música magnífica y música polifónica han reconocido en el canto gregoriano pues, su grandeza. Uh-huh. Y bueno, A ver, dime, ¿qué quieres que... Espera. ¿Qué os enseñan? Pues nada, Daniel, vamos a intentar que nos enseñes un poquito este canto o al menos cantarlo juntos. Muy bien. Pues bueno, esta es una antífona bastante antigua, una antífona a la Santísima Virgen María, Subtum Presidium. Si quieres, la letra lo que dice en español, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Entonces es un texto muy, muy bonito. Entonces, bueno, podemos cantar un poquito por frases. La primera frase sí que es la canto yo y después pues Vale. Subtum presidium confugimus. Subtum presidium confugimus. Sancta Dei Genitrix. Sancta Dei Genitrix. Nostras deprecationes. Nostras deprecationes. Ne despicias in necessitatibus. Uy, esto es muy difícil. A ver. Ne despicias in necessitatibus. Sed a periculis cunctis. Sed a periculis cunctis. Libera nos semper. Libera nos semper. Virgo gloriosa. Virgo gloriosa. Et benedicta. Et benedicta. ¿Lo volvemos a hacer este final? A ver, es que no me sale bien. Et benedicta. Tiene las rayitas que nos indican que es para alargar. Benedicta. Creo que no, pero... Una última oportunidad. A ver, repite. Et benedicta. Et benedicta. Está bastante bien, salvo que la segunda nota. Entonces, te dare, está cerca. Et benedicta. Yo creo que más o menos. Más o menos. Ya me lo iré aprendiendo. Pero para que la gente vea que poquito a poco se puede ir aprendiendo, ¿verdad, Daniel? Eso es. Que no hay que tener vergüenza y, claro. Y que hay que animarse porque es una joya de nuestra iglesia, una joya para todos
que tenemos que compartir con el mundo y, como tú bien dices, y yo estoy convencida, que forma parte de la reconquista de la cristiandad, que es por lo que luchamos en este canal, en la Liga Santa de Oración. Y además hay una anécdota que seguro que tú conocerás que dice que la tierra de los anglosajones fue conquistada gracias al canto gregoriano. No sé si la conoces. Sí, bueno, precisamente no hemos hablado de eso porque no tenemos tiempo para todo, pero efectivamente Roma envió allí a misioneros a enseñar el canto. Es decir, evangelizar está muy unido a enseñar el canto. Y como una conclusión final, pues recordar que la belleza nos acerca a Dios. La belleza siempre nos va a acercar a Dios, que es bello, perfecto y bondadoso en grado infinito. Entonces, todo lo que sea bello siempre es algo que nos acerca a Dios. Entonces, por eso es importante rodearnos de cosas bellas, en las iglesias y fuera de ellas. Efectivamente, Daniel, y como nosotros decimos aquí, en honor a la verdad, que se llama este programa, también Dios es verdadero, tiene que ser todo bello, bueno. Efectivamente, y verdadero, exacto. Porque sin la verdad, la belleza se corrompe también. Pues exacto, pero todos estos conceptos siempre han estado en la filosofía cristiana muy relacionados. Lo que se entendía como bello y verdadero y bueno, todo eso estaba junto. Diferentes caras de una misma moneda. Exactamente. Pues nada, muchas gracias, Daniel, por enseñarnos un poquito más sobre el canto gregoriano. Ahora sabemos todos que podemos ser misioneros de la música, misioneros de Dios, llevando a todas partes el canto gregoriano, que es la liturgia oficial de nuestra iglesia. Muchísimas gracias, Daniel, y que Dios te bendiga. Muchas gracias, igualmente. Si te ha gustado este vídeo, no olvides compartir, darle like y suscribirte. Muchísimas gracias y que Dios os bendiga.